herramienta que te va a permitir tener, por ejemplo, un pronóstico, un panorama de cómo va a estar el día, si vas a poder enseñar, si no vas a poder enseñar, un panorama de qué equipos preparar, por más que creo que lo más conveniente sería tener todo listo. Por ahí te tira un panorama de qué vas a estar necesitando ese día en cuanto a tamaño de equipo y según el alumno, ¿no? Exactamente. Una predicción de cuándo podés hacer el deporte y cuándo no, obvio. Exacto. Más allá de todo esto de pensar cuándo navego, qué equipo, si me llevo el 7 metros, si me llevo el 11, si me llevo el 17 metros, ¿sí? Vamos a estar trabajando con diferentes tiempos. Vamos a estar dando turnos para las clases. Entonces yo realmente tengo que saber cómo se va a comportar el viento durante el día, o si ese día va a ser interrumpido por alguna tormenta o algún cambio de dirección del viento, de la cual me cambie el escenario, ¿sí? Para nosotros realmente la meteorología es planificación y seguridad. Planificar los turnos de cómo vamos a ir tomando durante el día los alumnos, y por el otro lado lo más fundamental que tiene que ver con la seguridad, ¿sí? No podemos de repente llegar al spot, ¿sí? Y decir, uy, me olvidé todos los CAI chicos, o no traje CAI grande, o haber dado turno a los alumnos de la cual el viento que decía que supuestamente en un modelo pronosticaba que soplaba todo el día, y la finalidad fue que soplaron 2 horas y los otros alumnos quedaron como, ¿y ahora? ¿Sí? Planificación y seguridad tiene que ver con todo esto. Para entender realmente es algo muy sencillo. El secreto de los instructores tiene que ver con esta fórmula, esta pequeña ecuación, ¿sí? Que en estas 4 clases es una pavada. Ya van a ver cómo la sacan, la calculan. Nada. Se me ríe ahí Ale, Facu. No, en serio, no es joda, no es joda. Es la ecuación de tratar de entender qué pasa con todo esto, cómo se comporta la atmósfera, cómo viene el viento, por qué se hace el viento, ¿sí? Como profes, muchas veces aparecen esos alumnos, que ya lo van a estar viendo con Ezequiel, ¿no? Hay diferentes personajes de alumnos que vienen, profe, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué sustenta un CAI? O mejor dicho, ¿por qué vuela un CAI? ¿Por qué hay olas? ¿Por qué sale el sol? Y hay que de alguna manera responder también, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Lo importante de esto es que, nada, vamos a entender esta idea. Vamos a empezar por el principio. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, buenísimo. La atmósfera, ¿sí? Nada, vamos a empezar por el principio. La atmósfera es la capa que contiene completamente el aire, ¿sí? Que rodea, que acompaña en rotación y traslación al planeta. Es la que nos da la vida prácticamente. Ahí está. Vamos a ver rápidamente cómo está compuesta. ¿Sí? Sabemos que todas esas capas contienen aire, así de simple, pero tiene un 78% de hidrógeno, un 21% de oxígeno y 1% de otros gases, ¿sí? Como el argón, el dióxido de carbono, el neón, helio, ozono, ¿sí? Que ya vamos a estar viendo cada uno de ellos qué hacen, ¿sí? Esto es un cálculo, ¿no? De estas mezclas de gases que contiene la atmósfera en
Perdón que te corto, ¿nitrógeno o hidrógeno? Porque dijiste hidrógeno y en la pantalla aparece nitrógeno. ¿Dije hidrógeno? Es Me nitrógeno. parece que sí. Ahí está, nitrógeno, Bien, puede bien. ser, sí. Perdón, si escuché mal, perdón. Tanto como el helio y el dióxido de carbono, ¿no? Ahí está, sí. Nitrógeno, exactamente, nitrógeno. Está todo en el apunte. Antes que me olvide, les quiero contar que un poco es todo lo que yo les voy a ir contando en la clase, pero el apunte contiene mucha más información para que haga de complemento. Si no, tendría que dar como 8 clases más para tratar de ver cada cosa puntualmente, ¿sí? Tengan en cuenta que se complementan las dos cosas y por ahí no voy a decir algo, no vamos a repasar algo, no vamos a ver algún tema que de repente va a estar en el examen, pero sí en el apunte, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Las dos cosas, hay mucha info de la cual entre las dos se complementan. Bueno, la muestra de la composición del aire está hecha a un nivel terminoestático, por así decirlo, como para ver el comportamiento y el contenido. Las diferentes capas de la atmósfera, que seguramente ya lo vieron en la secundaria, pero la vamos a repasar. Tenemos estas 5 capas principales, ¿sí? Arrancando desde la superficie, tenemos la troposfera, ¿sí? Que es la que da todo el movimiento en la parte de meteorología, ¿sí? La estratosfera, la mesósfera, la termósfera, la exósfera, ¿sí? Y podemos tener, mejor dicho, tenemos 4 capas de transición que tienen su funcionamiento, que vamos a ir viendo en un repaso superficial. Las capas de transición no son tan importantes, ¿sí? A excepto la tropopausa, que es la que da algo de como una tapa en todo el movimiento del aire. Bueno, tenemos la exósfera, ¿sí? Que es la última capa, la capa superior, la que se desvanece en el espacio. Es la capa, aquí ya directamente no hay aire, ¿sí? Prácticamente no se respira el aire. Tiene una altura de 10.000 kilómetros. Pregunta, Mario, la Sí. tropopausa que dijiste, tropopausa, digamos, ¿es el techo donde vuelve, donde rebota el aire, digamos, donde agarra el movimiento lateral? No es a donde rebota puntualmente, pero hace de tapa al movimiento del aire, ¿sí? Que ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, de la función que tiene, bueno, estas dos capas, ¿no es cierto? La superficie, la tropopausa, ¿no? Y la troposfera, mejor dicho, y la tropopausa como tapa del movimiento del aire, ¿sí? Hacemos un repaso de las capas, de las otras capas, como para que tengan una idea. Tenemos la termósfera. Termósfera se extiende aproximadamente hasta los 600 kilómetros de altitud y es la zona más caliente de las capas porque su temperatura alcanza los 1500 grados. ¿Sí? Increíble, la verdad, la temperatura que tiene. Su capa de transición, que es de 80 kilómetros, que es la mesopausa, ¿sí? En este caso la estamos viendo desde arriba hacia abajo. En la termósfera también contiene la famosa ionosfera, ¿sí? Que es esta capa muy importante para el rebote de ondas de radio,
¿sí? Muy utilizadas al día de hoy para las comunicaciones. Demasiada seriedad de todos. Mesósfera. La mesósfera es la capa más fría, ¿sí? Pasamos de la de 1500 grados, ¿sí? A la mesósfera, que llega, ¿no?, en su gradiente vertical de temperatura a los menos 90 grados, haciéndola una de las capas más frías que tienen la atmósfera, ¿no? Bueno, acá tenemos la estratosfera, ¿sí? Es la capa que le sigue a la tropopausa, que preguntaba Oso recién. Acá podemos decir que, bueno, que se extiende hasta los 50 kilómetros de altitud, ¿sí? Es, a ver, acá está la otra. Contiene la capa de ozono, la famosa capa de ozono. La estratosfera hace un incremento de la temperatura, seguido de la troposfera, que tiene un gradiente de enfriamiento, ¿sí? Y es la capa que nos sirve de filtro para la vida en el planeta, ¿sí? Porque es la capa que bloquea el ultravioleta, ¿sí? Que podríamos decir que mata a los organismos vivos prácticamente, es muy nocivo para el ser humano. Y este filtro, bueno, como todos lo conocemos, ¿sí? Que es simplemente esta capa que es dada por los rayos que entra, el ultravioleta que entra, agarra las moléculas de oxígeno, las convierte en ozono, ¿sí? Es una combinación de 3 moléculas de oxígeno, podemos decir, ¿sí? Rompiendo y formándola todo el tiempo, ¿sí? Es una de las capas principales que nos da la vida totalmente. Así, en total, la atmósfera cumple y provee el desarrollo de la vida, los ecosistemas, como todos lo conocen, genera la presión adecuada, mejor dicho, para que exista el agua líquida, ¿sí? Algo de los puntos fundamentales para la vida, amortigua las variaciones de temperatura durante el día y la noche, ¿sí? Eso es un repaso rápido de lo que es la atmósfera, la distribución de aire. Voy muy rápido, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? Igual me interrumpe, no hay ningún problema, la distribución del aire en la atmósfera, podríamos decir que el 99% del aire va hasta los 32 kilómetros de altura, ¿sí? A medida que más subimos, a mayor altitud, la densidad cambia, la densidad del aire desaparece, ¿sí? Tenemos mucho menos aire a mayor altura. La mezcla homogénea entre todo eso podemos encontrarlo hasta los 70 kilómetros y podemos encontrar los gases más pesados, ¿sí?, hacia abajo, obviamente por una cuestión física, y los gases más ligeros hacia arriba, ¿no?, como el helio y otros gases que terminan a mayores altitudes. Otra cosa fundamental, como decía recién, las capas inferiores, la parte más baja
de las atmósferas, en este caso hablando siempre de la troposfera, vamos a encontrar en los niveles más bajos el vapor de agua. El vapor de agua es fundamental para todos los fenómenos meteorológicos y toda la vida, todo lo que trasciende en nuestro ecosistema propio como seres humanos, ¿sí? A partir de los 10 kilómetros de altitud, ya la humedad, ¿sí? Ese vapor de agua ya es mínimo. A pesar del 5% que veíamos recién, su baja concentración da lugar a todos estos fenómenos meteorológicos que vamos a ir viendo, ¿sí? Son los más estudiados, ¿no es cierto?, para la gente que estudia meteorología. El vapor de agua, lo que pasa con el vapor de agua constantemente es seguido paso a paso en el estudio de la meteorología. La presencia del dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, que se encierran dentro de las capas bajas, terminan siendo el famoso y llamado efecto invernadero, ¿sí? Y esto es efecto invernadero, empieza a tomar temperatura por una cuestión de que al pasar los rayos de onda corta que pasan a través de la capa de ozono, ¿sí?, terminan calentando la superficie durante el día, ¿no? Los rayos durante el día calientan la superficie, esa superficie por otro lado calienta el aire, que ya lo vamos a estar viendo, pero durante la noche los rayos, ¿sí?, la radiación de onda larga calienta, ¿no?, es emitida hacia el espacio, pero vuelve a calentar los gases que tenemos suspendidos, ¿sí? Estos gases, tanto el vapor, ¿no?, como el metano, el dióxido de carbono, son de vuelta calentados durante la noche, ¿sí? Son los famosos gases del efecto invernadero, que en realidad muchos de esos gases son producidos por nosotros, y si bien no tiene nada que ver con esto del viento, quiero que sepan, ¿no?, que están afectando terriblemente a nuestra atmósfera, a nuestro ciclo de funcionamiento y el famoso cambio climático, etcétera, etcétera, ¿sí? No me voy a extender en eso, pero a medida que vayan aprendiendo cómo funciona nuestra capa que nos protege, que nos da la vida, y cómo la vamos rompiendo, es para prestarle un poquito de atención también. Bueno, la troposfera, ¿sí?, es la capa que está pegada a la superficie. En esta capa particular tiene un gradiente de temperatura, un gradiente vertical de temperatura. Tiene 15 grados a nivel podríamos decir, ¿sí?, a nivel del mar. Contiene unos 15 grados centígrados, y a medida que vamos subiendo en altitud, la temperatura baja, llegando la gradiente, podríamos decir que tiene 2 grados, baja la temperatura 2 grados cada 1000 pies, o podríamos decir que baja 6 grados y medio cada 1000 metros. Esta cualidad de la troposfera hace que el aire, de cierta forma, tome el movimiento que conocemos, ¿sí? El aire en movimiento se convierte en viento. Y esto sucede por la radiación solar, como veníamos viendo,
ingresa, Los cambios de calienta la presión. superficie. Sí, ahí llegamos, Oso, al tema de la presión, ¿sí? Para que vayamos teniendo el concepto. Por ahí es medio aburrido, por ahí ya lo tienen un poco claro al tema, pero bueno, la idea es para que aquellos que no lo entienden en sí puedan ir comprendiendo un poquito cómo se arma todo esto, ¿sí? Con sus diferentes capas. Todo esto sucede sobre la troposfera, ¿sí? Teniendo en cuenta el pasaje, ¿no? La radiación solar que calienta la superficie calienta al aire, teniendo en cuenta que a medida que vamos subiendo en altura, en la altitud, este aire, de acuerdo a la gradiente vertical de temperatura, el enfriamiento que se va produciendo, se va enfriando el aire. ¿Se entiende bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Clara está como muy concentrada, la veo. Bueno, vamos. Diego, la cámara. Bien. ¿Cómo, Clara? No te escuché bien. Que vamos bien, vamos bien. Buenísimo. Vamos arriba. Bueno, seguimos. La troposfera contiene la mayor parte de vapor de agua y los aerosoles de la atmósfera, ¿sí? Los aerosoles se le dicen a todos los gases, al polvo y todo lo que tiene la superficie, ¿no? O sea, todo lo que vuela sobre el aire levantado desde la superficie. Esta capa es la que produce todos los fenómenos meteorológicos, ya sea, bueno, las tormentas, las precipitaciones, la nevada, etcétera, etcétera, ¿no? Y hace que entre en movimiento el aire, ¿sí? Yo hace un rato les contaba que la mayor cantidad de aire estaba dado desde los 32 kilómetros hacia abajo. Tenemos la mayor cantidad de aire. Entonces, esta capa que está sometida a la radiación solar sobre la superficie, el calentamiento de la superficie, hace que se vaya moviendo el aire, ¿sí? La diferencia de gradiente vertical de la temperatura entre la troposfera y la estratosfera hace que la tropopausa, ¿sí? Una de las capas de transición, sea un límite para la circulación vertical, ¿sí? Tenemos la circulación de aire. El aire tiende a calentarse, a enfriarse, a generar esa circulación, ya sea porque, vamos de nuevo, el sol calienta la superficie calienta el aire cambia de densidad, que ahora lo vamos a ver, y empieza a generar estas circulaciones. La circulación es completamente hecha de tapa, podríamos decir, en la tropopausa, porque la estratosfera cambia su gradiente de temperatura. ¿Se entiende eso? Ahí tenemos una foto de la tropopausa, básicamente, a donde el desarrollo de las nubes es notable, como la tropopausa hace que no deje que se desarrolle verticalmente, ¿sí? Ahí está graficado de alguna manera la tapa de toda esa circulación constante del aire. Sin lugar a duda, la tropopausa es una de las capas importantes, esta tapa. La tropopausa tiene diferentes alturas de acuerdo a la altitud
de acuerdo a... Ahí podemos ver. Ahí tenemos una foto. De un lado, miradas desde el suelo, ¿sí? Nosotros como observador, de un desarrollo de las nubes, en este caso un cumulus nimbus, ¿sí? Y la otra foto que está en blanco y negro es de un satélite desde arriba hacia abajo, ¿sí? La tropopausa notablemente hace de tapa para que se vayan desarrollando, que no se desarrolle, mejor dicho, los fenómenos meteorológicos, en este caso la nubosidad. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Nada? Bien. La atmósfera. ¿Sí? Sabemos que es la presión atmosférica. Acompaña, que es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre, sobre una columna, ¿no es cierto?, sobre el lugar a donde estamos. Básicamente, traducido al español básico, sería el peso del aire que ejerce, ¿no?, todas esas moléculas de aire sobre nosotros mismos. ¿Sí? La fuerza de gravedad, ¿sí?, con todas esas moléculas de aire. El aire, al tener masa, tiene peso, ¿sí? Cada molécula mantiene su peso, ¿sí? Ahí está, el aire tiene masa, por lo tanto la gravedad terrestre hace que tenga peso, ¿sí? Cada molécula, dijimos que ese peso de cada molécula, de acuerdo al peso y de acuerdo a la gravedad, sabemos que la mayor contención de aire la vamos a encontrar más cerca de la superficie. Eso es medido, ¿no?, con los barómetros, dando la presión de aire. Y es un poco lo que nos preguntaba Oso recién. Las diferencias de presión tienen que ver con la cantidad de aire que tiene esa columna, ¿no?, que está arriba de nosotros en diferentes momentos o en diferentes lugares. Obviamente la presión alta sería como un conjunto de muchas moléculas de aire sobre esta columna de aire graficada, ¿sí? Y la baja presión sería muy pocas moléculas de aire, o sea, poco peso de esas moléculas sobre nosotros, sobre esa columna de aire. Acá tenemos graficado diferentes columnas, ¿sí? La del nivel del mar, podríamos decir, de la cual contiene 1013 hectopascales, ¿sí? Y dependiendo, sabemos que en la atmósfera, a medida que más altitud tenemos menos densidad de aire, hay menos moléculas, hay menos aire. Entonces, dependiendo de dónde estemos, va a variar la presión atmosférica. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? Eso va también de la mano de lo que sería la gravedad, porque a medida que nos alejamos del centro de la Tierra, la fuerza de gravedad sería menor. ¿No es así? ¿Van de la mano? Sí, totalmente. Obviamente, si bajamos varias atmósferas más bajo del nivel de agua, por ejemplo, del mar, o si nos introducimos en un hueco en la Tierra, estaríamos teniendo cada vez más peso de aire, ¿sí? Así que más abajo, más peso, más arriba,
menos peso básicamente del aire. Pero como el aire, ¿sí? Estas moléculas de aire tienen un comportamiento físico, están sometidas a la diferencia de densidad también por la temperatura. Por lo tanto, podemos decir que el aire caliente o cálido tiene mucho menos densidad que el aire frío, ¿sí? Que contiene más cantidad, está reducido cada molécula. Por lo tanto, en una parcela, ¿sí? O en este caso que tengo 1 metro cúbico de aire, el aire más frío es completamente más denso, por lo tanto es más pesado, y el aire cálido se expande, ¿no? Entran menos moléculas por 1 metro cúbico en este caso, tiende a ser menos denso. ¿Sí? En un ejemplo básico, el aire, por ejemplo, de un globo aerostático, ¿sí? El aire caliente, que es calentado a través de unos grandes quemadores, ese aire caliente hace que el aire frío que está alrededor del globo, ¿sí? Tienda a elevarlo, ¿sí? Hace prácticamente esa función, la diferencia de densidad que tiene nuestro aire, que están en nuestra atmósfera, ¿sí? La diferencia de temperatura obviamente hace que cambie esa densidad, generando desde la superficie que experimentemos columnas de aires de alta presión y lugares con baja presión, ¿sí? Para el aire cálido, obviamente las bajas presiones, y los lugares fríos o el aire frío en sí, experimentar lugares con alta presión, ¿sí? Lo que nos preguntaba Ezequiel recién. Esto, como sabemos que el aire es calentado sobre la superficie, no hay lugar a dudas que los diferentes lugares del planeta, ¿no? Dependiendo de la radiación solar, tenemos diferentes temperaturas, diferentes lugares, de la cual, ¿no? Va produciendo que ese aire de la atmósfera adquiera un movimiento o tenga marcado determinados lugares, ya sea por la posición del sol en relación a la zona, tipo de superficie o topografía, ¿sí? El viento, la nubosidad, las precipitaciones, el movimiento de grandes masas de aire y el movimiento de las corrientes oceánicas, ¿sí? Todo eso influye para que el calentamiento del aire... Sí. El efecto Coriolis también, ¿no? Sí, vamos por parte, Oso. Siempre me vas adelantando. Vamos por parte, dijo Zack. Bien. Estos movimientos del aire que se va dando en la troposfera generan convergencia del aire en altitud, ¿sí? Esto es, ¿no? Es la acumulación del aire en determinada zona de la atmósfera, de la cual hacen que de repente el aire quede como amontonado, ¿sí? Generando, en este caso, en esta columna, alta presión, ¿sí? Haciendo que el aire descienda, ¿sí? Si bien recordamos que el aire frío tiende a ser más pesado, por lo tanto, por naturaleza, hace que sea más pesado y tienda a bajar. La divergencia en altitud, ¿sí? Produce ciertos espacios, ciertos vacíos, ¿sí?
supongamos que el aire se fue en convergencia hacia otro lugar, ¿no? A donde desplazan, digamos, las flechas arriba, dejando este lugar con divergencia. Por lo tanto, de alguna manera convierten una cierta succión, ¿sí? Dejando que el aire de la superficie fluya hacia arriba, generando bajas presiones, ¿sí? Y llenando ese espacio de aire vacío. Acá podemos ver un mapa de Windy, de la temperatura. Esto lo pueden ver todos los días, el comportamiento de todos los días, de cómo se calienta la superficie, todo el planeta completo, y ver cómo siempre la zona del Ecuador es calentada, ¿no es cierto? Porque ya sabemos las estaciones, cómo el sol de cierta forma va pegando en la superficie terrestre, dando así los diferentes climas, ¿no? Las diferentes zonas climáticas. Obviamente sobre los polos tenemos el clima polar, el clima templado, ¿sí? Subtropical y climas tropicales, que se van dando en diferentes lugares, diferentes latitudes, de acuerdo a cómo va dando el sol sobre la superficie terrestre. ¿Dónde se produce? ¿Cómo se producen, ¿no? Este calentamiento del sol sobre la superficie? Dijimos que el aire caliente tiende a ser menos denso, por lo tanto tiende a ir hacia arriba, generando este movimiento que veíamos de la troposfera, haciendo tope en la tropopausa, ¿sí? En este punto de circulación que tiene la troposfera, y generando zonas claves de alta y de baja presión, y están separadas en células, ¿sí? O en celdas. Están desde el Ecuador a los 30 grados norte, 30 grados sur, la celda de Hadley, de Ferre entre los 30 y 60 grados, y entre los 60 y el polo sur o el polo norte, las celdas polares, ¿sí? Esta es la circulación constante a nivel macro, podríamos decir, donde fluye el aire constantemente, ¿sí? Acá podemos ver bien marcado esta circulación, donde en la línea del Ecuador tenemos la divergencia del aire. Obviamente es aire caliente de alguna forma que sube, produciendo bajas presiones. A los 30 grados podemos tener las altas presiones, ¿sí? Que es la convergencia que hay en altitud, ¿sí? Esto nosotros de repente no lo utilizamos, es el viento a gran altura. Esto es más que nada para la aeronáutica. Lo que están viendo hoy de meteorología tiene que ver mucho con, para un piloto de avión, para la navegación náutica y hasta la parte agropecuaria, ¿sí? Es entender cómo funciona, ¿no? Cómo funciona nuestra atmósfera, nuestra parte meteorológica completa, y cómo se produce el viento a nivel macro, podríamos decir. Esta es la gran escala del movimiento del aire. Así vamos teniendo los centros de presión dinámicos. Acá lo vemos de otra forma,
¿sí? A donde desde la línea del Ecuador podemos ver cómo el aire caliente se lleva la humedad, va hacia arriba, generando, bueno, en este caso las nubes. Sabemos que la tropopausa tiene esa gradiente vertical de temperatura donde a mayor altura se enfría, por lo tanto el aire frío dijimos que obtiene mayor densidad, por lo tanto baja. Así que a los 30 grados ese aire baja generando altas presiones. Y estas tres circulaciones clave le dan el movimiento al aire, generan los famosos vientos alisios. Acá lo podemos ver de otra forma, estamos viendo lo que son los cinturones de altas presiones y bajas presiones que se dan constantemente sobre el planeta. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Pueden acotar, pueden interrumpir. Si no, hablo, me vuelvo loco, Bueno, el comportamiento del aire, básicamente a este nivel macro, comportamiento del aire, tenemos convergencia en altura. En este caso, el área de alta presión genera subsidencia, o sea, la bajada del aire. Dijimos que el aire con densidad, o sea, mejor dicho, el aire frío tiene mayor densidad, por lo tanto es más pesado, el aire tiende a bajar. Pero en la superficie crea, ¿sí?, esta divergencia, ¿sí? O sea, se expande prácticamente a la hora de bajar. En el caso de las bajas, el comportamiento de las bajas es aire que en la superficie converge, ¿sí? Es como que se succiona en un embudo de alguna forma y a medida que asciende se convierte en aire que se expande, ¿sí?, en esa divergencia, vamos con la lengua Sazara. Y Mario. Sí, Gustavo, decime. Perfectamente. Te hago una pregunta. Esto que estás hablando es a nivel global, ¿verdad? Correcto. Todos estos cambios de zonas de baja presión y alta presión también pasan a nivel provincia, por darte un ejemplo. O sea, también es micro, no solo macro. Exactamente. Me refiero a que quizá un día puede tener un aire ascendente, por darte un ejemplo, y otro día que haga frío tener un descendente porque hay presión distinta. Así es, Gustavo, exactamente. Le estoy enseñando de esta forma, le estoy mostrando cómo se genera el viento a nivel macro. Desde acá arranca el viento, ¿sí? Supimos de cómo la capa, digamos, podríamos decir, la atmósfera contiene el aire, este aire es calentado por la superficie, de alguna manera, ya sea por la convergencia o la divergencia que tiene el aire, por cuestiones de espacio, de movimiento, dinámicos, ¿sí? Por un lado dinámicos, por el otro lado térmicos, tienden a entrar en movimiento, el aire entra en movimiento. Esto es la primera etapa a donde a nivel macro, y es la que se basa en la mayoría de los pronósticos, que ya lo vamos a ir viendo, los modelos y demás. Y por otro lado vamos a tener la mesoescala, ¿sí?, parte media y micro, de la cual me estás preguntando ahí, Gustavo, que tiene que ver con los vientos térmicos, ¿sí? Y muchas veces estos vientos no tienen nada que ver con el movimiento justamente a gran escala del cual estamos viendo ahora. Lo importante de esto es que ustedes entiendan cómo se genera, cómo se mueve el aire, cómo se comporta, cuáles son las zonas de subida y bajada de este aire, ¿sí? Las zonas de alta y baja presión constante, los famosos vientos alisios que escuchamos. Algunos lugares como Brasil están sometidos a estos vientos y, por ejemplo, en el caso nuestro, de nuestra Argentina, si vieron bien en la escala, en la parte
de latitud, estamos en la caída de aire constante, ¿sí? La alta presión, que va cambiando un poco, y empiezan a jugar otras cosas. Da lugar al viento térmico, pero por una cuestión holográfica, ya más del terreno, más de otra puesta en escena, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? No nos adelantemos, vamos por parte, dijo Jack. Lo importante es que vayan entendiendo cada parte, ¿sí? Le dije que iba a empezar desde el principio. Este movimiento es el que le da de una o de otra forma el movimiento al aire, este cambio de temperatura, este cambio dinámico del aire de acuerdo a las presiones que se van dando. Pero si yo tengo que decir de alguna forma, en un entorno estático, podríamos decir que el aire en la superficie se movería directamente de las áreas de alta presión, ¿sí? Que hace divergencia, correría o se traslada a las zonas de baja presión. Pero hay algo que completamente cambia su trayectoria, que es lo que nos tiró Ezequiel recién. El oso es un fanático, el oso, como decía Ramayer. Está sometido el aire al fenómeno Coriolis, ¿sí? Que tiene que ver con la rotación de la Tierra. Este fenómeno, para que ustedes lo entiendan, esta rotación de la Tierra, tiene que ver con que si el aire, o podríamos decir cualquier otra cosa, se tenga que trasladar desde el punto rojo, a ver si puedo, ahí está. Si yo me tengo que trasladar de ese punto rojo, ¿no? Sería el viento de alguna forma, ir hasta el punto amarillo, ¿sí? Podemos hacer esa trayectoria. Está re loco el mouse, bien. Tenemos que hacer esa trayectoria. En realidad eso no sucede, porque al girar la Tierra, estar en constante rotación, lo que obtenemos es un desplazamiento constante, esta curva, ¿no? Entre el punto rojo, ¿no? Y esta línea roja que tenemos, este desplazamiento, por lo tanto, cambia la dirección del viento o de lo que vaya a transmitir o lo que vaya a trasladar, ¿no es cierto?, de un lugar a otro. O sea que esas bajas presiones, esas altas presiones, de alguna manera están sometidas a esta rotación de la Tierra, este movimiento, cambiando la dirección, ¿sí? El aire en el hemisferio norte se desviará siempre hacia la derecha, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta estos conceptos, ¿sí? A abstenerse los terraplanistas, ¿sí? Si hay alguno por ahí, después vamos a pelear un rato. Al moverse el aire de norte a sur, el aire se desviará hacia el oeste. Al moverse de sur a norte, el aire se desviará hacia el este, ¿sí? Este aire, ¿no? Estas celdas que levantan este aire a nivel macro, al final terminan en otro lado y no en esa carrera derecha, ¿no? Como lo veíamos recién. En este caso, el efecto Coriolis en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, ¿sí? Teniendo ahí en cuenta la línea del Ecuador, hacia el polo sur, podemos ver que pasa exactamente lo mismo, pero inversamente, ¿no? Por el mismo giro que tenemos de nuestro planeta. El aire, al moverse de norte a sur, el aire se desvía hacia el este, ¿sí? Al moverse de sur a norte, el aire se va a desviar al oeste, ¿sí?
medio como que es súper para confundirse, pero ya de a poco se van a ir dando cuenta, lo van a poder leer de a poquito. Se van Por a eso el confundir al noreste. principio. Por eso el noreste depende de cómo se forme. Depende de cómo se forme. Porque si viene de norte a sur, dice que tiende a ir para el este, ¿viste? Entonces, nosotros tenemos mucho noreste acá. A ver, Oso, de cómo gira el planeta y cómo se traslada todo. ¿De dónde a dónde vamos? De izquierda a derecha. El movimiento horario. A ver, ¿cómo sería de izquierda a Y derecha? el viento, Depende. y el viento, y el viento se traslada de movimiento antihorario acá. Si se mueve de norte a sur. De norte a sur, el viento que se produce, ¿sí? En el Ecuador, arranquemos con la celda, ¿sí? El Facu, Sí. ya que está, Facu, contanos, dale. A ver, explícale a Oso, dale. No, ya ahora me estoy confundiendo, pero no, miro el gráfico y lo entiendo, pero se pusieron a hablar y... Sí. Realmente se van a confundir. Ya de a poquito van a ir entendiendo. Lo van a lograr. Es difícil, ojo, súper recontra confunde. Si se dan cuenta, los movimientos del aire, del viento, en los dos hemisferios cambian. Ahí podemos ver que las bajas presiones giran para un lado, ¿sí? Giran en sentido antihorario. Y las altas presiones terminan girando en sentido... hasta yo me confundo porque empiezo a... Altas presiones, sentido mejor dicho, horario en el hemisferio norte. Ahí está. Hemisferio sur, altas presiones en sentido antihorario. ¿Sí? Las bajas, completamente inversa. Es una ensalada que ya se lo van a ir aprendiendo. Hay que tener en cuenta en qué lugar están parados del hemisferio y tratar de interpretar para qué lado van. ¿Sí? Ahí tenemos este gráfico que nos da de alguna forma el giro de la Tierra, a donde podemos experimentar, ya sea en el hemisferio norte, el giro hacia un lado, ¿sí? Y en el hemisferio norte o sur, mejor dicho en el sur, hacia el lado inverso. Es confuso, pero después se va haciendo, se va entendiendo, ¿sí? Entonces, para que quede claro, el efecto Coriolis, en el hemisferio norte, las altas presiones giran en sentido horario. ¿Sí? La subsidencia, o sea, la bajada del aire. En la convergencia tenemos el sentido horario en la superficie. Las bajas presiones giran en sentido antihorario. Quedaron todos cric, 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 cric. Tranquilos que esto lleva su tiempo. Se van a confundir 1000 veces, no se preocupen. Bueno, acá estamos viendo una ciclogénesis, ¿sí? Esta formación de nubes, ¿no? Que en este caso es un huracán, ¿sí? Es una baja presión que en el hemisferio norte tiende a girar completamente antihorario. ¿Sí? Cuando ya empecemos a ver el satélite, empecemos a ver los mapas de Isobar y todo eso, va a ser como mucho más fácil entender a dónde estamos parados. No se preocupen. En este caso, en el hemisferio sur, ¿sí? El efecto Coriolis hace que las altas presiones, y este es nuestro lugar, ¿sí? Se van a aprender sin lugar a dudas este lugar como el punto de referencia a donde las altas presiones giran en sentido antihorario.
¿sí? Memotécnica AAA, pilas AAA, alta presión, antihorario, ¿sí? ¿Sirve? Las bajas, sentido horario. Acá podemos ver esta ciclogénesis ya en el hemisferio sur, ¿sí? Estamos hablando de una baja. En este caso se estaba formando este huracán dentro del hemisferio sur que gira en sentido horario. Cualquier duda para repasar está todo en la guía, en el apunte, así que no se pierden nada. Igual yo después les voy a dejar el link del video de esta clase para que la repasen 852.000 veces para que lleguen al examen a pleno y puedan aprobar. Bueno, acá podemos ver la circulación en este dibujo en 3D, a donde en este caso en el hemisferio norte tenemos el aire que va desde la altitud, desde arriba, baja en sentido horario, haciendo que se expanda de alguna forma, ¿sí? Yendo hacia las bajas presiones. Siempre la alta presión va a estar dada o se va a ir hacia la baja presión para nivelar fluidos, esto que tiene que ver con la física, y la baja presión, ¿no? Que sabemos que es el calentamiento del aire, que es el ascenso del aire, va a estar girando en este caso antihorario, ¿sí? Ese es el comportamiento. Este ejemplo sería del hemisferio norte, digamos. Claro. Correcto, vale. Exacto. Bien. Yo igual los voy a volver loco con esto, ¿eh? Bueno, acá tenemos de cierta manera, ¿no? Este calentamiento que produce el sol, ¿no? Sabemos que el sol sobre el ecuador produce el mayor calentamiento. Tenemos las zonas tropicales, el verano eterno, por así decirlo, a donde se crean las bajas presiones. Esas bajas presiones, las diferentes celdas van produciendo esto que se llama la zona de convergencia tropical, más conocida como el niño y la niña, porque dependiendo del ciclo o del movimiento que tornen estas franjas tanto rojas como celeste, ¿no? Que son esos vientos alisios, esos vientos generados a nivel macro, son las que nos van a dar esa proyección del clima, ¿no? Del año, ¿sí? El famoso el niño, el famoso la niña, donde hay momentos de sequía, hay momentos de mucha lluvia, ¿sí? Y tiene que ver, ¿no? Con el nivel macro de la circulación del aire. Acá vemos este video que por ahí le va a terminar aclarando un poco la idea, ¿sí? Cómo surgen, cómo circulan estas células. La rotación de la Tierra, el efecto Coriolis, ¿sí? Está bueno para graficar, después por ahí lo buscan en Google, a donde de alguna manera esa circulación del aire tiende a ir corriendo, a darle el movimiento al aire, ¿sí? Ahí tenemos el efecto Coriolis mostrando esa desviación natural que hace, ¿no? Cualquier cosa que se traslade, ¿sí? En este caso el viento, ya sea para un lado en el hemisferio sur, ya sea para el otro lado en el hemisferio norte, y las diferentes
bajas o altas presiones que va teniendo cada continente, cada escenario que es calentado por el sol, ¿no? Acá la temperatura es uno de los factores clave que le da movimiento al aire. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, nos queda 1 hora. Venimos súper bien. Bueno, hablando de altas y de bajas presiones, esto es fundamental para tener en cuenta, ¿no?, para nosotros a la hora de leer el pronóstico, de empezar a interpretar los mapas, ¿sí? Porque el pronóstico que la aplicación, ¿sí?, nos dé un icono de viento o de un sol radiante durante el día, a veces no quiere decir nada, ¿sí? O que veamos el WinGuru y de repente veamos muchos cuadraditos verdes, realmente no dice nada. No me quiero adelantar, hablando de las altas y bajas presiones, ¿sí? Nosotros tenemos una herramienta que es milenaria, por así decirlo, que es el barómetro. Todo lo que tiene que ver con la meteorología estaba basado en el barómetro, ¿sí? Porque tiene que ver con esta cuestión de medir la alta y la baja presión, la columna de aire que tenemos arriba nuestro, de la cual nos daba de alguna manera el estado, o nos daba una proyección de lo que iba a pasar o lo que iba a trascender en esta parte de la superficie donde estemos, ¿sí? Las estaciones climáticas, meteorológicas, a pesar, bueno, hoy por hoy tenemos la gracia de que son extremadamente muy baratas y las podemos colocar y las podemos tener a mano y tenemos acceso a miles y miles de ellas, porque la verdad que hoy por Mercado Libre, bueno, hoy estamos un poquito roto con el dólar, pero por 10 a 15 mil pesos podemos ya obtener una estación de la cual nos está midiendo esa columna de aire, esa presión atmosférica que tenemos arriba nuestro, y de acuerdo a eso podemos saber cómo se viene comportando la atmósfera, el aire arriba nuestro. Obviamente contamos con miles de aplicaciones, ya sea de Windy, ya sea de WinGuru, de la cual están marcando, ya sean oficiales como las de los aeropuertos, o las estaciones meteorológicas oficiales de que nos dan el clima. A través de eso se generan los mapas de isobaras, ¿sí? Cosa que vamos a aprender a leer. Así podemos aprender a leer ya sea tanto el Guru como el MeteoBlue o el Windy, que son fundamentales para empezar a entender cómo se mueve las diferencias de presión. En este caso, las isobaras, ¿sí? Van a escuchar hablar mucho de las isobaras. Las isobaras tienen que ver que son líneas que unen puntos de igual presión, ¿sí? Vamos a suponer que ahí tenemos un gráfico de una isla, de la cual esa isla tiene un montón de diferentes estaciones meteorológicas midiendo la presión, ¿no? Todas las estaciones tienen barómetro, de la cual están midiendo la presión atmosférica. Entonces, lo que se hace habitualmente, se toma un horario a nivel mundial, ¿no es cierto?, que todas las estaciones son medidas a la misma hora. Por lo tanto, recolectamos la presión en cada lugar.
Y como las isobaras tienen que ver con esta línea de igual presión, las dibujamos cerrando las áreas de las mismas presiones y así podemos de alguna manera identificar, ¿sí?, las áreas de baja y alta presión. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Grego, te veo como que estoy en el horno, no entiendo nada. Durísimo. Bien. Bueno, no importa, no importa. ¿Cómo? Repetime. Se entiende, digo, se entiende. Bueno, además, igual. estuve estudiando un poco meteorología, porque soy patrón de yates, ya tuve meteorología en alguna vez. Pero está hermoso refrescar todo. Perfecto, o sea que ya lo viste, ya sabes de qué se trata. Buenísimo. Igual no existen las preguntas tontas. Nada, lo pueden hacer por el grupo, lo pueden hacer por privado. Si no les queda claro algún concepto, no lo entienden, nada, me llaman. Che, Mario, la verdad que esto no entiendo un sorongo. Nada, explícame cómo es. Igual, cero drama, estamos 24 horas y de alguna más forma lo van a entender, ¿sí? No se van a ir sin entenderlo. De eso se trata. Bueno, las estaciones. Tomamos la misma hora, a la misma hora marcamos la presión, terminamos dibujando estas líneas, estos mapas de isobaras. Así podemos ver la diferencia de presión, ¿no?, que se está dando en los diferentes lugares, ¿sí? Por lo tanto, vamos a saber qué densidad tiene el aire, ¿sí? Hay una variación, ¿no?, a la hora de tomar isobaras. Las isobaras pueden ser de variación vertical, en este caso, que es la cantidad de presión que hay de acuerdo a la altitud, ¿sí?, que es una forma de medir que ya sabemos que a mayor altura, por naturaleza, ya tenemos menos oxígeno, a excepto que tengamos alguna especie de ciclón, ¿no?, o de presión dinámica que esté bajando o subiendo algo de aire, nos va a estar cambiando esa variación vertical de presión. También lo da la diferencia de altura sobre el terreno, ¿sí? Porque no es lo mismo estar de repente en Mendoza, ¿no?, en San Juan con su altura, en La Quiaca, por así decirlo, o en Mar del Plata a nivel del mar, ¿sí? Cambia completamente. ISO tiene que ver con igual, ¿no? Varos es con presión, ¿sí? Presión, líneas de igual presión tienen que ver con las isobaras, ¿sí? ¿Les queda el concepto? En este caso, la gradiente de presión vertical tiene que ver con la diferencia de presión que hay dependiendo de la altura, ¿sí? Nosotros no somos de usarla, lo usan mucho la gente que hace parapente, que vuela, ¿no es cierto? Que usa, que es piloto, ¿no?, que vuela más que nada. Y vamos a tener dos gradientes diferentes, ¿sí? La gradiente lenta, ¿no?, a donde desde el punto del nivel del mar, tomando de referencia siempre esos 1013 milibar o hectopascales, que tienen que ver con una presión fija, estándar, ¿no?, a donde ni hay alta presión ni baja presión, ¿sí? Que les quede el 1013 bar como una presión cero, neutra. En este caso, las isobaras a nivel vertical, ¿sí?, van a hacer que haya un cambio rápido de presión, ¿sí?, en este caso, cuando el cambio es más rápido sobre la altitud. O sea, cuando la presión cambia rápidamente, podemos decir que tenemos un cambio rápido, alto, ¿sí?,
dependiendo de la altitud. Esto es para los motores en la aeronáutica, más que nada. Nosotros no experimentamos con el CAI completamente, con nuestro barrilete no experimentamos este tipo de cosas, pero podemos ver de cierta forma cómo se va comportando la atmósfera o qué tenemos arriba nuestro de cierta forma, ¿sí? En este caso, acá tenemos la diferencia de esta gradiente, ¿sí? En un punto estándar, que es la del medio, ¿no? Dependiendo de la altitud, que en este caso no nos importa, ¿no? Porque no vamos a estar viajando en altura, a excepto que sean pilotos. Y la diferencia de presión, el cambio rápido de presión con el aire frío en este caso, ¿no? Donde la presión es más rápida en el cambio y se hace mucho más lenta cuando tengo menos densidad con un aire mucho más caliente. Quedando claro, obviamente, este concepto, lo que nos importa a nosotros. Se me vino la idea de la cabeza, no sé si por ahí viene el caso o no. En un lugar con menor temperatura, si nos tiramos en paracaídas, por ejemplo, ¿tendríamos mayor resistencia a la caída que en un lugar caliente? Sí, cambiaría completamente. Estoy tirando sanata. Sí, bueno, pero ahí empezamos a hablar, que ya la vamos a complicar. Tenemos la ley de Newton, el mismo peso o la diferencia de peso con la velocidad de caída, la fórmula, la ecuación, etcétera, etcétera. No vendría el caso en sí. Si estás calculando hacer el primer salto, no sería el caso, digamos. Lo que sí nos interesa es el viento o este comportamiento de presión fundamental para interpretar cuándo va a haber viento o cómo se comporta el aire en estas diferencias de gradiente medidas a través de las isobaras. ¿Sí? ¿Se entiende? Es complejo, pero no quiero que se enrieden, quiero que lo entiendan. A ver, la variación de temperatura cambia la densidad del aire, sin lugar a dudas, de acuerdo al terreno. Esta variación, ¿sí?, es mayor. Por ejemplo, en este caso tenemos mayor presión en uno de los lados. Tenemos mayor presión en una parte y tenemos menos presión, en este caso, más llegando al nivel del mar, ¿sí? Entonces podemos experimentar, a medida que nos trasladamos de un lugar a otro, esta diferencia de presión, ¿sí? Si hubiera, bueno, en este caso hay dos estaciones meteorológicas que me están diciendo que a nivel del mar tengo 960 hectopascales y podemos decir que mucho más allá, ya sean 10, 20, 100 kilómetros, puedo estar experimentando mayor presión. Por lo tanto, sé cómo se está comportando el aire en la superficie o qué puedo prevenir, ¿no?, de este comportamiento. ¿Con qué ritmo cambia la presión con la distancia, ¿no?, de un punto A, ¿no? En este caso, que tengo baja presión, a medida que me traslado al punto B, la presión sube, ¿no? Y del B al C sigue subiendo. Obviamente, inverso, si me traslado del punto C hacia el A, cambia los niveles de presión, ¿sí? Eso para tener en cuenta lo que miden las isobaras. La gradiente de presión horizontal, ¿sí? Tenemos un cálculo fundamental y tratar de entender esto es realmente lo que descubrió el señor Bud-Valois, ¿no?, que tiene que ver con la gradiente de presión horizontal, que cuando las isobaras, de alguna forma, ¿no?, estas presiones, cuando mayor cantidad de distancia tienen, el cambio lento de presión hace que el viento también sea lento,
o no haya viento. ¿Sí? A la hora de leer estos mapas de isobaras, ¿sí? Que ya lo vamos a estar viendo ya sea tanto en Windy como en WinGuru, vamos a interpretar que el viento se mueve a menos velocidad. ¿Sí? Acá en este caso, la gradiente de presión horizontal en 50 metros cambia mucho más rápido, o sea, tengo mayor presión en poca distancia. Esto me va a estar dando, de cierta forma, ¿no? Estas isobaras más cerradas me va a estar diciendo que este cambio rápido de presión me está indicando que voy a tener mayor velocidad del viento, ¿sí? Del aire que se va a estar en movimiento. ¿Se entiende esta parte? Sí, digamos que mientras más rápido baje la presión, más rápido va a venir el viento. A ver, no alcancé a ver quién. Ah, Oso, ahí está. Sí, Oso, exacto. Exacto. Esa frase, cuando ustedes estén en su spot y vean un barómetro, ¿sí? Hay muchos relojitos, hay muchos relojes muy buenos que mantienen la lectura barométrica, la lectura de la presión atmosférica. Van a saber que más rápido se le puede colocar alarma, ¿sí? Hay unos Garmin, hay un Fenix que tiene la particularidad de ponerle alarma a los cambios de presión, de la cual lo van a estar anticipando a que va a ingresar el viento, ¿sí? Estos cambios de presión, estos mapas de isobara nos van a estar de alguna forma expresando, nos van a estar mostrando el comportamiento del viento, ¿no? Porque las presiones, las altas, las bajas presiones, sin lugar a dudas, es aire en movimiento, de la cual van a estar graficadas en estos mapas. Adela, muy aburrida, me parece que no entiende nada. Durísimo, pero no te preocupes, parece complejo pero no lo es. ¿Ve? Acá podemos observar diferentes mapas que habitualmente consulto diariamente. ¿Sí? Esta es una de las leyes, ¿sí? Buzz Aldrin, ¿sí? Este famoso personaje de la meteorología dijo que midiendo, ¿no? Con un compás, ¿no? En aquella época, ¿sí? Porque todo esto se graficaba. Hoy tenemos aplicaciones, tenemos muchas otras cosas que nos dan la lectura mucho más rápido. Midiendo esa apertura, ¿no? Esa distancia entre esas isobaras medidas, nos anticipaban la velocidad del viento. A ver, acá estamos. Ahí está. Bueno, no sé si lo ven todos. Ahí tengo el famoso WinGuru, ¿sí? Perdón, el Windy, el WinGuru también tiene estos mapas. Windy se ha hecho muy famoso en los últimos tiempos. La verdad que mucha gente no le presta tanta atención, pero tiene la particularidad de mostrarnos las altas, las bajas presiones, ya sea tanto en vivo y en directo, como así en los modelos, ¿sí? Los modelos constantes, que ya vamos a ver qué son los modelos. Son las ecuaciones que calculan la proyección del movimiento de estos ciclones, ¿sí? Acá podemos interpretar, podemos ver realmente el movimiento del aire. Obviamente tenemos completamente la capacidad de estos programas que nos muestren la animación del movimiento del viento, o simplemente como se veía antes, ¿no?
los mapas isobáricos, de la cual tenemos que calcular, de acuerdo a lo que venimos viendo, el movimiento, ¿no? Tenemos la zona. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Están viendo todo? ¿Se ve bien? Sí, sí. Ahí donde mostraste, Mario, recién que giraban movimiento horario, digamos, hay baja presión en ese sector. Mira, los mapas, arranquemos de la base, se ven de esta forma, ¿sí? Eso es lo que ve un meteorólogo profesional en su carta de isobaras, ¿sí? Se ponen todas las estaciones a nivel mundial, le hacen una foto a la presión atmosférica de cada lugar y se crea este mapa. Hoy tenemos la ventaja de tener estas aplicaciones que la muestran fluida, ¿no? En constante movimiento, de la cual podemos ver cuál es la proyección, ¿sí? Tengan en cuenta que todo lo que es modelo o proyección de pronóstico a nivel hemisferio norte, tenemos una proyección hasta 14 días y no le erran nada. Puede ser un 10% si se equivocan. En el hemisferio sur podemos tener una proyección exacta de 7 días a 3 días. Exacto, sin errarle, ¿sí? Tengan en cuenta eso. En este caso estoy viendo esta baja presión, ¿sí? ¿Para dónde gira el aire en el hemisferio sur? Porque obviamente estamos en el hemisferio sur. Esta baja presión, ¿para dónde gira? ¿Alguno que tire? ¿Maxi? Hacia la derecha. Sentido horario. Ahí está. ¿Sí? Bueno, tenemos la ventaja, ¿no? En este caso, el movimiento que nos muestra de la velocidad del viento. Y si de repente pongo el mouse, ¿sí? Me va a estar dando la velocidad, que en este caso dice que es un suroeste de 19 nudos, ¿sí? En este lugar. Obviamente, si buscamos, de acuerdo a la ley de Bud-Valois, o esto que estamos viendo de la gradiente de presión horizontal, a donde las isobaras están cada vez más juntitas, que el cambio es más rápido. Por ejemplo, vamos a elegir esta zona, aquí, que podemos ver que las isobaras están súper juntas. Si bien nos damos cuenta que es el hemisferio norte, el hemisferio sur, ¿no? Que está girando en sentido horario, y podemos apreciar una velocidad, por ejemplo, en este caso, de 36 nudos. ¿Se entiende cómo se leen las isobaras? En el caso de... A ver, vamos a buscar Winguru. Si me deja ver los mapas. Che, Mario, ¿qué problema hay en San Juan, en Cuesta del Viento, que no pueden medir bien los meteorológicos? Esta es la temperatura. A ver si me sale. Ahí está. Bueno, en este caso no lo puedo ampliar, o sí, a ver. ¿Me deja ampliarlo? Sí. Winguru tiene la particularidad también de mostrarlo, ¿sí? En realidad, todo comienza desde estos mapas de isobaras, de la cual van mostrando el movimiento de los ciclones, ¿no? De estas altas y estas bajas presiones. Lo que me preguntas, ese tiene que ver con ecuaciones, ¿sí? A ver, de repente se genera una alta presión,
en un determinado lugar. Sube el aire, se genera a tal velocidad, se contrasta con otra. Por ejemplo, supongamos que de repente choca con la celda de Ferrel, ¿sí? Por lo tanto cambia su dirección, el efecto Coriolis y todos esos cálculos terminan en una ecuación. Esa ecuación a nivel cuesta del viento, vamos a suponer, no está afinada, no está calculada en un punto con toda su información. Entonces el resultado final termina siendo nulo. O sea, no puede predecir qué puede pasar, no puede pronosticar lo que puede pasar, ¿sí? Que ya lo vamos a ir viendo a nivel micro, a nivel medio del comportamiento del aire, de todas estas cosas, de todo el movimiento del aire, pero para que ustedes puedan interpretar fundamental lo que son estos mapas de isobaras, ¿sí? 20 y 30. Bien. A ver. ¿Alcanzan a leer? ¿Se puede leer? ¿Sí? Bueno. De acuerdo a la tercera ley de Bud-Bailoy, dice que la velocidad del viento va a depender de lo que tan apretada estén las isobaras, ¿sí? En este caso, en el punto rojo, en la flecha roja, tengo un espaciamiento bastante importante de las isobaras, por lo tanto me dice que tengo 2 nudos. En la flecha verde tengo 18 nudos, y en la flecha azul, ¿cuánto tengo de acuerdo a esta ley de Bud-Bailoy? 30 nudos. 28 nudos. 28 nudos. Adela, ¿qué me decís? ¿Tenemos más nudos o menos nudos? Tenemos más nudos. Más nudos, bien. Bien, ahí está. A ver. Ale, muy concentrado. ¿Más o menos nudos? Más nudos. Mucho más. Bien, bien, chicos, bien. Ahí vamos. No, por favor, lo he dicho, no. 43 nudos en este caso están marcando las isobaras, ¿sí? Empiecen a pensar, ¿no?, el comportamiento del viento, la velocidad del viento, leyendo estos mapas, ¿sí? Así empiezan a interpretar y anticiparse a aquellos cuadraditos que nos da el gurú, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a ver el gurú. Ya vamos a ver particularmente... Esto viene de la mano de cuando se grafica una montaña, digamos, la pendiente, es más o menos lo mismo. Podríamos decir que sí, puntualmente que sí. En cuestión de gráficos hablamos, ¿no? Básicamente sí. Sí, o sea, en este caso estamos tomando la presión de las diferentes zonas en estos mapas. Claro. ¿Sí? Vamos al siguiente. A ver. Acá tengo hemisferio sur. Clara. ¿En qué sentido gira una alta presión? Ahí se alcanza a ver que una alta presión es un mapa de isobaras de Windy, en este caso. En el hemisferio sur en sentido antihorario. Muy bien. Bien, vienen sumando puntos. Esto ayuda al trabajo práctico, ya que le voy tirando que hay un trabajo práctico que está en la guía, en la página 303, ¿sí? Que tienen hasta el final del curso para presentarlo, ¿no? Que me van a estar contando qué pasa con Cuesta del Viento. El famoso Cuesta del Viento que nosotros tenemos, sus vientos térmicos y un montón de cuestiones que pasan por ahí. Así que tienen esa
tareita para hacer. Se las cuento ya que estamos. Tenemos altas presiones. Exacto, Clara, muy bien. Está prestando atención. Vamos al próximo. ¿En qué sentido gira una baja presión? En este caso, para Marcia. En sentido horario. Excelente, bien, bien. Sin argentinos dice esto, más o menos, ¿eh? Buenísimo. Sentido horario. A ver, se lo vamos a ir complicando un poquito. A ver acá. A ver quién se anima. ¿En qué sentido gira la alta presión? ¿Y en qué sentido gira la baja presión? Acá tengo las dos. A ver quién se anima. Iván, te veo ahí. ¿Seguimos en el hemisferio sur? A ver, mira bien, Maxi. Estoy del celu, estoy complicado a veces, pero... Antihorario. ¿Qué cosa? Ir al viento. ¿De la alta o de la baja? La baja. Antihorario de la baja. Bien. Bien. Y ya que está, tirame el de la alta, dale. Tírame el viento, el sentido de giro de la alta. Horario. En sentido de la aguja del reloj. Bien. Bien. Se dieron cuenta cómo cambia cuando cambiamos de hemisferio, ¿no? Ya sea el hemisferio norte al hemisferio sur. ¿Sí? Un poquito de trampa, no es trampa, sino para que puedan empezar a discernir de un punto a otro. A ver, empecemos. Sabemos que el viento rota de cierta forma, de acuerdo a las isobaras, como veíamos recién en los mapas. Y en este caso, tengo una alta presión. ¿De qué lado vendrá el viento en ese punto donde está la flecha? A ver si alguien se anima. Del sur. ¿Algún otro? Sí, del sur. Del sur, vamos con el sur. Juan y Beltrán. Viene del sur, exacto. El sentido de giro, estamos en el hemisferio sur. ¿Sí? Viene del sur. Vamos al siguiente gráfico. Ahora, ¿de qué lado viene el viento? Hemisferio sur. Norte aquí. Sí, del norte. Bien, bien, bien. Vamos al próximo. Gustavo. Miroli, que está muy concentrado. Bueno, ¿De qué lado viene el viento? oeste. Del oeste. ¿Algún otro? Sí, también. Pienso igual. ¿Nadie más? Bien, bien, chicos. Bien. ¿Predecible o no? A ver Gastón. A ver, Gastón. ¿Cómo estás? Para que me Bien, mareé bien. ya ahora. No.
Bueno, Vamos. a ver ahí. Y ahí es del sur también, no, o sí. Ahí me mareé ya. Ya se me giró todo. ¿Algún otro? Y del sudeste. Sureste. Sería, pues. Sureste. Claro, Sureste. porque queda medio en diagonal. Del este. Del este. Bien. Hemisferio sur, una alta presión, gira antihorario. El viento viene del este. Vamos con este. Y que no es viento del este, sino con este gráfico. ¿Quién me falta por ahí? A ver. Flores. ¿Qué onda, Flores? También acá de Córdoba. Flores a la una. ¿Oeste? Vamos con el oeste. Sí. Bien. Bien. Contestan todos con un miedo, por Dios, no pasa nada, no pierden puntos, no, nada, si contestan bien, obviamente suman, lo que restan no se cuenta. A ver, acá, ¿qué hacemos? ¿De dónde? Ese sigue teniendo la L de baja presión, ¿no? Podríamos decir Sigue siendo baja. Esa debe tener yo calculo que tiene una L porque está por debajo de los 1013, pues. Yo no llego a ver con el celu. Es buena esa, es buena. En realidad la flecha, al propósito, Yo con el celu no veo marca... un solo numerito. Con el teléfono no veo un solo numerito. No importa, Maxi, después vamos a subo la grabación de la clase, donde, bueno, después lo vas a poder ver donde quieras, ¿sí? Por eso anticipaba de que usen monitores grandes, ¿sí? Porque es un poquito complejo tratar de compartir esto, ¿sí? Teníamos 1000... Igual vengo bien. Sí, a pleno, ¿de verdad? Sí. A ver, ¿baja o alta presión? ¿De qué dirección viene el viento? Baja presión porque está por debajo de los 1013. Perfecto, muy bien el concepto. Entonces vendría del este. Bien ahí, Bien, chicos, bien. Vamos con este último. Y ahí vendría del sur. Sur. Sí, tal cual. 30 nudos. 30 nudos del sur, bien. 25, le pegaste ahí, Bien. Vamos con este. Norte. El norte. 25 nudos, está bien. La misma isóbara casi. Súper apretadas las isobaras. ¿Sí? 22 nudos del norte. Bueno, creo que el concepto está, Lo tuvieron. ¿Y ahora? Y ahí del sur vendría. Sur. Sí. Ahí tenemos justo la flecha en Mar del Plata, este ciclón, este anticiclón, ya un poco más específico. Ya tenemos el suroeste. Bien, vamos afinando eso. La lectura, Mario, yo lo que quiero... Sí. Entre más alta por ahí veo que las isobaras por ahí están pegadas, pero la presión barométrica es muy diferente a otros lugares que también tienen las isobaras bastante y cambia
cambian la cantidad de nudos que hay entre un punto y el otro. Sí, en realidad tener la precisión exacta de la cantidad de nudos de acuerdo a lo que tan apretada están se hace un poco difícil, porque después, ya lo vamos a ir viendo más adelante, este viento, ¿no? Estas presiones, estos ciclones están sometidos al terreno, ¿no? A la parte orográfica de la cual empieza a cambiar, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes, a simple vista de la lectura de estos mapas, ya pueden empezar a saber de cierta forma, en un vistazo rápido, si va a haber viento, si no va a haber viento, si un anticiclón, qué propiedades tiene, qué se aproxima, o si se aproxima una baja presión, qué pronóstico vamos a ir teniendo o qué va a suceder en ese lugar a donde ustedes están marcando, ¿no? Lo importante de esto es que sepan realmente leer de alguna forma estos mapas de isobaras, que son súper importantes. Esto llega con el tiempo, no se preocupen, todo de a poquito se va adquiriendo, es práctica. Lo que digo siempre, esto no se termina acá, siempre vamos a estar en contacto, siempre van a surgir dudas, siempre vamos a estar analizando cosas, en este caso de meteorología, que son tan cambiantes, ¿no? Y están sometida a diferentes factores que vamos a ir viendo en el transcurso del curso. En este caso, ciudad de Neuquén, a donde apunta la flecha, tenemos una alta presión, tenemos el hemisferio sur. ¿De dónde vendrá el viento? Del norte. Norte. Un norte muy flojo. Bien. Un noreste, en este caso, de 6 nudos, exacto, ¿sí? Lo importante es que ya saben que las isobaras espaciadas, ese gradiente de presión con las isobaras abiertas, en este caso apunta a Córdoba, ¿sí? Por ahí un poquito el color del mapa me está transmitiendo de alguna forma la velocidad del viento, pero me está diciendo de dónde viene el viento acá en esta flecha que apunta en Córdoba, en este anticiclón. Sudeste. Sudeste. No se olviden que hay una convergencia y una divergencia en el comportamiento del viento. ¿Sí? Ahí tenemos un Chicos, agarren el Windy y lo practican. Tienen todo el mes para practicarlo. Las flechitas, cómo se porta, cómo se mueven. Bueno, acá pasamos a estos a esta forma, ¿no?, de las isobaras. Vamos a profundizar un poquito más la lectura de las isobaras, teniendo en cuenta, ¿no? Esto es un mapa clásico que ve un meteorólogo de cualquier, bueno, en este caso en el hemisferio norte, con sus altas, sus bajas presiones, y de acuerdo a este mapa, porque esa es la realidad, de acuerdo a este mapa, tiene que hacer el pronóstico. Así, antes se hacían completamente a mano. Nos quedan 10 minutos, vamos a avanzar. Podríamos decir que la disposición de las isobaras en la superficie tendrían que dar estas condiciones, básicamente, ¿no? Estas líneas concéntricas completamente perfectas, pero la verdad que esto en la práctica no pasa. ¿Sí? Tengan en cuenta que esto no sucede. Las altas presiones, las bajas presiones mostradas con la letra H, ¿sí?, de high, de alta, ¿no?, de alto en las altas presiones, y low para las bajas. Pueden encontrar baja y alta en español, obviamente. Esto realmente no se da, ¿no? Eso es lo que quisiéramos que sucediera a un nivel estático, de la cual estas irregularidades
que se van dando dependiendo del terreno, de acuerdo a cómo se calienta la superficie o la parte orográfica que tiene la superficie, empieza a deformar estas lecturas, estos mapas de isobaras, de la cual de alguna forma tenemos que interpretar lo que sucede en estas configuraciones que son fácil detectadas, ¿sí? Las combinaciones que podemos tener, estas formaciones isobáricas, pueden ser las vaguadas, los dorsales, ¿sí?, los collados barométricos o los pantanos barométricos. Se las recompliqué ahora, ¿no? Pero son fáciles, La vaguada, ¿sí?, tiene por particularidad, son ejes de baja presión, ¿sí? Por lo general es como una extensión, un alargamiento de esta medida isobárica, ¿no?, de este ciclón, en el caso de las bajas presiones, ¿sí?, llamadas vaguada, surco, trouch. Son ejes de baja presión. Esto particularmente nos va a traer, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo del mapa de isobaras. Como están graficadas, es un alargamiento de las isobaras. Obviamente en este caso muestran en sentido antihorario, porque estamos en el hemisferio norte. Están marcadas con estas rayitas intermitentes, ¿sí?, de alguna forma. Son mostrados en los mapas meteorológicos de esta manera. Y visualmente podemos decir que es un ciclón de baja que tiene este estiramiento que nos va a traer un clima completamente de nubosidad, de tormentas eléctricas, de lluvia, de viento con turbulencia, y algo de buena visibilidad, obviamente no estando abajo de la nubosidad, ¿sí? Ese es el clima que trae una baja, ¿sí?, en este caso una vaguada. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Nada? Bien. Isobata. Se corta, Grego. Repetime. Isobata e isobaras es la misma palabra. No. Las isobaras son las que muestran y grafican el viento, las diferentes depresiones sobre la superficie atmosférica. Las isobatas, ¿sí?, que eso también por ahí es pregunta del examen. Las isobatas tienen que ver con la superficie, la medición de las diferencias de profundidad del mar, ¿sí? Son dos cosas completamente diferentes. Obviamente a la hora de medición, como me preguntaba, no me acuerdo quién, con la figura de una montaña, por ejemplo, en su profundidad y altura, lo mismo pasa con el relieve marítimo, teniendo no isobaras en los mapas, sino que tenemos isobatas, que tienen que ver con la diferencia de profundidad en el mar. Bien, pasamos en este caso a los dorsales o cuña, donde el eje es de alta presión, es un estiramiento del ciclón, en este caso mejor dicho del anticiclón, ¿no? Anticiclón para nosotros, que tienen que ver con las altas presiones, ¿sí? Cuando digo para nosotros, en el hemisferio sur, ¿sí?, se grafica de esta forma, ¿sí? Podemos encontrarlo a estas cuñas, estos dorsales, graficados de esta forma. En este caso están en el hemisferio norte,
girando en sentido horario, y es una extensión alargada del cual nos trae, por ejemplo, en este caso nos va a traer un cielo despejado, ¿sí? Cuando lo veamos en el mapa de isobaras, nos va a traer un tiempo completamente despejado, sin precipitaciones, viento ligero, o sea que no vamos a tener viento, inversión de temperatura, y en algunos casos en verano vamos a experimentar niebla o neblina en el caso de que tengamos mucha humedad. ¿Sí? Ahí estamos graficando, ¿no es cierto?, los dorsales, ¿sí? Estas cuñas, las vaguadas, que nos van a estar representando, ¿sí? En este caso, en esta muestra del mapa, ¿no?, la lluvia en las vaguadas y los lugares de sol, de cielo despejado en los dorsales, ¿sí? En este caso, el collado barométrico, que es un conjunto de bajas presiones y altas presiones, el cual conforman esta anulación de alguna forma de las presiones, como una especie de lugar neutro, ¿sí? Que lo podemos encontrar en los mapas de isobaras, ¿sí? Ahí como se muestra en el ejemplo, de la cual termina neutralizando el estado del clima en ese lugar, ¿sí? Este es el clima de un collado barométrico. En invierno podemos ver una estabilidad mínima, no tenemos viento. Si hay mucha humedad vamos a experimentar neblinas, y en el caso del verano, ¿sí?, vamos a estar experimentando el desarrollo de nubes verticales, ¿sí? Algunas precipitaciones y demás que va a ir formando esta, podríamos decir, esta forma estática, ¿no? Este lugar estático que se forma, que no hay movimiento del viento en estos lugares. Acá en este caso tenemos el pantano barométrico que se produce, ¿sí?, entre dos ciclones, ¿sí?, en la parte más recta, ¿no?, en esa extensión separada de isobaras, donde vamos a tener también viento en calma y un poco el mismo escenario del collado, ¿no? Es exactamente igual, ya sea dependiendo de la estación que estemos, en invierno o en verano. Algo que, bueno, quería sumar, que tiene que ver con la ley de Booth-Baloy, es la segunda ley, ¿sí? Booth-Baloy, este famoso tipo, ¿no?, este personaje que hizo 3 leyes fundamentales para tener en cuenta, que son, podríamos decir, hasta mnemotécnica, a donde nos enseña, en este caso, que si te pones de espalda al viento, ya sea en el hemisferio sur o en el hemisferio norte, vamos a encontrar las bajas presiones, ¿sí? En el caso de las bajas presiones en el hemisferio sur siempre las vamos a encontrar en sentido a la mano derecha, ¿sí?, a la derecha, y a la izquierda en el hemisferio norte. Pero ahí muestra la derecha en el norte.
A ver, si me pongo de espalda al viento, la alta presión la voy a encontrar a la derecha, hemisferio norte. En el hemisferio sur voy a encontrar las bajas presiones a la mano derecha. ¿Se entiende? De En los espalda dos, al o sea, viento. en los dos hemisferios vas a encontrar. En el Siempre hemisferio que sur espalda al viento. estaríamos mirando para el otro lado del hemisferio sur, ¿no? Siempre O me que estoy tengas mareando. Bueno, si tenés el viento de espalda, básicamente, no importa en el hemisferio que estés, vas a encontrar a la derecha, en el hemisferio sur, la baja presión. Las bajas presiones, mejor dicho. En cambio, en el hemisferio norte, vamos a encontrar, en el caso de la mano derecha, las altas presiones. ¿Sí? Es algo que casi no se usa, pero con el tiempo se van a dar cuenta que cuando ustedes estén dando clases o estén navegando o estén sobre la costa, se van a dar cuenta que de su derecha, siempre que el viento venga de su espalda, van a encontrar que las tormentas van a venir de su mano derecha. Se las dejo pensando. ¿Sí? Ahí tenemos el mapa de Windy, que muestra que si me pongo de espalda al viento, voy a tener las bajas presiones en el hemisferio sur hacia la derecha. No les voy a hablar tanto del hemisferio norte para no confundirlos, pero es para que realmente lo tengan en cuenta. Hoy con las aplicaciones y demás, básicamente estas teorías, estas cosas no se usan, pero es tan bueno que las adquieran porque son fáciles de usar, ¿sí? Bueno, la carta de análisis de superficie, ¿no? Lo que ve un meteorólogo todo el tiempo es el análisis de esto, y dependiendo de estos mapas de isobara terminan haciendo el pronóstico, básicamente. Bueno, acá tenemos, a ver, dijimos que teníamos vaguadas, teníamos cuñas, teníamos collados. En este caso, bueno, ahí tenemos el collado para identificarlo en este mapa. Un pantano barométrico. Una vaguada, para empezar a identificar en los mapas. Un dorsal, ¿no? Esa línea extendida de una zona, de un eje de alta presión. Vamos con este último y ya los libero para que vayan a descansar. A ver, tenemos mapas de presión de Windy. Esto lo pueden ver hoy en vivo y en directo. Pueden ver la proyección de los modelos. A ver, tenemos esta baja, ¿no? Puntualmente 1007 hectopascales. Esta extensión larga. A ver quién se anima. ¿Qué sería esto básicamente? Cric, cric. Me olvidé de activar el micrófono. ¿Un pantano no sería? Una vaguada, No, creo que. Aguada. Ahí está, una vaguada. Ahí estoy viendo, esto lo pueden practicar chicos viendo el Windy, ¿sí? Ahí están las diferencias, o sea, tienen toda la escala de cómo ver la atmósfera completa en los diferentes lugares de la aplicación. En este caso estamos viendo la presión atmosférica. Yo puntualmente la grafiqué entre las bajas presiones en color rojo. Le pueden cambiar los colores
¿sí? Si no, viene seteada con sus colores, de la cual hice que el aire caliente que sé que forma una baja presión lo puse en rojo, y las altas presiones que sé que es un aire frío lo decidí pintar de color azul. En este caso tengo esta vaguada propiamente dicho, viendo en el mapa de presiones ese estiramiento. Yo ya sé qué pasa en las vaguadas, qué clima voy a tener, qué escenario voy a tener en una vaguada. A ver, alguien que me diga. Tormentas. Bien, me voy al mapa de nubes. Windy tiene esto de las nubes. Mucho viento, ¿no? Puede ser. Sí, puntualmente acá no estamos viendo el viento, sino el comportamiento de, en este caso, de saber qué hace una vaguada. Esta baja presión, este estiramiento de baja presión, llamado vaguada, me dice que en el mapa de las nubes ya tengo nubes. Entonces, si me voy al mapa de lluvias, voy a estar viendo que hay en toda la cordillera y en el centro de la baja presión, ¿sí? Voy a estar experimentando mal tiempo. ¿Se entiende? Veamos qué pasa con el siguiente. Alta presión. El estiramiento de la alta presión, ya sea para arriba, ya sea para abajo. ¿De dónde? Bueno, marquemos sobre el continente. A ver. ¿Qué tenemos? El anterior. ¿No es sobre la línea de la tormenta? ¿Cómo, Adela? En el caso anterior. Sí, caso anterior. O sea, la tormenta no está sobre la línea. Se te corta, la verdad. Sí, bueno, a ver. Preguntó si la tormenta no estaría sobre la línea en ese caso. Y a veces, bueno, no es tan perfecto, ¿sí? Se va moviendo, pero ustedes pueden aprovechar el gráfico de los mapas para ver el comportamiento que van teniendo los diferentes ciclones, ¿sí? Ciclones y anticiclones, ¿sí? Si bien una vaguada o una cuña tienen su clima, ya de alguna forma me están mostrando qué es lo que voy a encontrar, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos acá? En esta parte estirada de un centro de alta presión. ¿Qué voy a encontrar? Una cuña. Una cuña. ¿Qué más dice? ¿Franco? Una dorsal. Bien. Bien. ¿Ve? Ahí tenemos marcada una dorsal, ¿sí? Una cuña, ¿sí? En el mapa de presiones, ¿sí? Recién hablábamos de la isobara, de los mapas de isobaras. Puedo interpretar que este estiramiento, este eje de alta presión va a determinar, me voy al mapa de nubes, obviamente no encuentro nubes. Y si voy al mapa de lluvias, ¿sí? Truenos, tormentas eléctricas, no encuentro absolutamente nada. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es para ir afinando de cierta forma la lectura de las isobaras por completo, ¿no? Interpretar estos mapas que son extremadamente fundamental, ¿no? A la hora de ir leyendo. Bueno, chicos, ya nos pasamos 10 minutos. Todas las dudas, todo lo que vaya surgiendo, ya sea por privado o por el grupo, me bombardean, ¿sí? Es fundamental que se saquen las dudas, que vayan aprendiendo, que practiquen, porque todo esto tiene que ver con la práctica. Es bastante tedioso, es pesado, lleva su tiempo, no se preocupen de asimilarlo de un día para el otro.
¿sí? Ponerlo en práctica cada uno en cada lugar, en su spot, cómo se comporta, cómo aprender a leer, ¿no? La clase que viene ya vamos a estar viendo más puntualmente cómo se comporta el viento, cómo nace el viento a nivel medio, podríamos decir, a nivel micro, ¿no? Que es ya que nos involucra realmente a lo que usamos para navegar. Chicos, si queda alguna duda, acá estoy. Y si no, los voy liberando para que se vayan a descansar. Tengan muy buen fin de semana y nos estaríamos viendo el lunes ya de nuevo. Hasta el Sí, lunes, aquí. gente. Cuídense. Muy buena Gracias. Bueno, chicos. Muy buena, Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy claro. Nos vemos. Bárbaro. Gracias. Buen fin de. Gracias. Chao. Chao, buenas Chao, noches. chao.